Buenas noches, bienvenidos a este programa especial en el que vamos a analizar de nuevo las opciones de la consulta sobre el futuro del aeropuerto. En esta ocasión, en esta tercera mesa, me acompaña mi compañero Víctor Hugo Michel. Víctor, qué gusto, muy buenas noches. Olivia, muy buenas noches. Día 2 de la consulta. Estamos a la mitad de este ejercicio que va a definir el futuro de una de las principales obras que en este momento se están construyendo en el país y que también va a marcar en buena medida el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Antes de irnos a nuestra mesa de debate, de análisis esta noche, vamos a presentarle parte de una investigación que hicimos porque 159 municipios de 3 estados en los que Morena ganó ampliamente son los que van a definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Hicimos una base de datos, hicimos un cálculo. Esto fue lo que se encontró mi compañero Raúl Linares. Todos a votar, todos a decidir libremente. Es mejor la decisión de miles de millones que la decisión de un solo hombre. En la consulta sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se eligió solo terrenos amigables para Morena. El futuro de la obra depende en buena medida de lo que decidan 159 municipios con elevadas densidades poblacionales. Se trata de municipios en donde Morena arrasó las pasadas elecciones presidenciales, con márgenes del 51 al 88%. De acuerdo a una serie de cálculos elaborados por el equipo de datos del financiero Bloomberg, en esta consulta algunos municipios tienen más relevancia que otros debido a 2 factores. El primero, su peso poblacional, y el segundo, una fuerte simpatía por Morena. En el Estado de México, por ejemplo, en 21 municipios donde López Obrador barrió, se instalaron 76 mesas para la consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México y el Estado de Veracruz también podrían ser factores claves en la cancelación del aeropuerto, ya que ahí se concentran 25 municipios claves, 111 mesas de votación, además cerca de 2,5 millones de votantes, lo suficientes para sumar votos masivos contra el proyecto de Texcoco. Para llegar a estos datos, el financiero cruzó la ubicación de 1,071 casillas confirmadas por el comité organizador de la consulta, así como los resultados electorales en dichas regiones, además de población y participación ciudadana en los pasados comicios electorales. El resultado confirma que la opción de la base aérea de Santa Lucía obtenga resultados favorables. Se necesita solo una tercera parte de las cabeceras municipales ganadas por Morena en el pasado proceso electoral. Es decir, ganados estos municipios, sería una certeza casi numérica la eliminación del proyecto de Texcoco. Para el financiero Bloomberg, José Raúl Linares. Bueno, pues ahí está este ejercicio de cruce de datos que hizo el financiero Bloomberg. Y vamos con nuestra mesa. En esta ocasión nos acompaña en el estudio Rosario Avilés, ella es analista y consultora independiente en temas de aeronáutica. Rosario, bienvenida. También está el capitán Francisco Gómez Ortigoz, él es director técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido también. Gracias, buenas Y José noches. Luis Luege, presidente de la Ciudad Posible y especialista en hidrológico ambiental. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor Hugo, Olivia, gracias. Muchas gracias, bienvenidos Rosario. a ustedes por estar aquí. Pues quisiéramos empezar preguntándoles primero, porque estamos justamente en el segundo día de la consulta sobre el futuro del aeropuerto. ¿Cómo han visto el ejercicio? ¿Van a participar? ¿No van a participar? José Luis. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que lo ideal de una consulta es antes de que se inicie un proyecto. Sin embargo, en este momento que estamos en una transición de gobierno y donde, a juicio de muchos, como es mi caso, no hubo una evaluación correcta desde el punto de vista de los impactos del aeropuerto en Texcoco, a mí me parece útil. Pero sobre todo el debate, lo que a mí me está gustando de esta etapa es que volvemos a un análisis más de fondo. Desde mi punto de vista, y lo presenté hace muchos años, antes de que se iniciara, era que sí requerimos incrementar la capacidad aeroportuaria, no hay duda, ¿verdad? En lo personal creo que es mejor un sistema aeroportuario metropolitano. Pero en cuanto a la elección del aeropuerto en la zona federal, a mí me parece que fue un error gravísimo, porque la zona federal del lago de Texcoco es lo último que nos quedaba del gran lago de Texcoco. Segundo, una zona sujeta a un plan de recuperación ambiental aprobado en 1971 por decreto presidencial, que es además vigente y que dice muy claramente es la recuperación, la preservación y el cuidado ambiental de esa zona. Y tercero, que es una zona sujeta a un problema de hundimiento muy serio por la sobreextracción de agua y donde confluyen la mayoría de los desagües
tanto de la zona poniente como de los ríos del oriente. O sea, es un problema el manejo de esa zona gravísimo, y la ubicación del aeropuerto ahí, a mí en lo personal siempre me pareció un error. Y la manifestación de impacto ambiental que se presentó, desde luego no hizo la evaluación correcta desde el punto de vista ambiental e hidrológico. Entonces, bien, porque se vuelve a debatir el tema. ¿Ustedes Así es. qué opinan? Ya, bueno, yo creo que está bien que el gobierno que va a entrar consulte a quien quiera. O sea, podemos consultar a los técnicos, a los extranjeros, a las comunidades, a quien sea. Pero lo que yo siempre he sostenido es que la decisión es una decisión de Estado. Y a partir de esa decisión es que van a suceder muchas cosas con el transporte aéreo de este país. Y eso, sin duda, va a definir el rumbo de lo que la aviación va a poder hacer por México. O sea, vamos a poder desarrollarla, vamos a poder proyectarla hacia el futuro o no. Y bueno, sin duda, bueno, cualquier lugar es muy complicado para hacer un aeropuerto. Todos tienen afectaciones, probablemente Texcoco tenga más que muchos, pero ciertamente ya estamos encarrerados. Yo lo he dicho desde el primer día también. O sea, yo fui una gran promotora de Tizayuca en su momento, pero eso ya fue, ¿no? Ahorita estamos en el 4º año de que este proyecto va adelante, y Santa Lucía ciertamente no tiene ni pies ni cabeza. Y a mí me preocupa una cosa: nadie sabe dónde está Santa Lucía, y nadie ha hablado de todos los habitantes de Santa Lucía, del polígono, que van a tener que ser desalojados, que no estaba previsto que se desalojara como se ha dicho últimamente, eso no es cierto, y que además, bueno, no solamente eso, tiene muchísimas instalaciones, tiene unidades habitacionales, tiene hospitales, tiene escuelas, y tiene además un convento del siglo XVI. Bien, sí, ayer justo presentamos, Víctor, aquí un reportaje sobre qué está pasando en Santa Lucía con la gente que vive ahí. Así es. La gente no está a favor en Santa Lucía, particularmente pudimos platicar con algunos de los pobladores, y lo que ellos nos decían es: no queremos esta construcción aquí porque va a afectar nuestro modo de vida. Continúo con la pregunta que habías planteado tú también, Olivia. Francisco, ahí precisamente, ¿cómo estás viendo tú la consulta? ¿Cómo vas a participar también? Mira, la visión que tenemos los pilotos de la Ciudad de México sobre la consulta es que coincidimos con Rosario, es una decisión del Estado mexicano. El Estado mexicano va a tomar esa decisión en base a mucha información, lo que recopilen de esta consulta, lo que han recopilado en base a todos los estudios técnicos, a todos los estudios sociales, medioambientales y de futuro de la industria, y en base a eso ellos tomarán una decisión. Lo que esta encuesta arroje será parte de esa toma de decisión del Estado, porque el Estado es el único responsable. Ahí habría que hacer una de precisión, tomarlo. porque Andrés Manuel López Obrador ha dejado muy en claro que lo que va a definir el resultado o la decisión que se tome va a ser la consulta. Vinculatorio, ha dicho. Vinculatorio, es decir, no va a ser precisamente el tema de una decisión del Estado, lo va a decidir finalmente. No va a lo ser que un salga elemento más. Ahí, exacto, ¿no? Este es el elemento central. Sí, es que finalmente el Estado mexicano es el único facultado para tomar esa decisión. Sí. El pueblo de México sí va a hablar a través de las urnas, pero el que va a tener la decisión y el que va a tener el peso político, moral y a futuro de la decisión que se tome, es el pueblo mexicano, es el Estado mexicano. O sea, lo que dices es la responsabilidad, independientemente de lo que salga en la consulta, y si el presidente electo está diciendo que va a ser vinculatoria o no, la responsabilidad final va a ser del próximo gobierno. Exacto. O sea, finalmente las consecuencias de esto son de quien haya tomado la decisión, de quien firme el decreto, lo que haya que firmar. O sea, no es así algo que esté en el aire o que un grupo de personas dijo. Es la persona que tiene la responsabilidad de acuerdo a la Constitución. Y también la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, porque vamos a suponer que la sí. decisión sea continuar con Texcoco. Desde luego tiene una responsabilidad de la administración de López Obrador, la entrante, Sí, pero tiene empezó una el proyecto. responsabilidad el que inició el proyecto. No, sin duda. Aquí es donde yo he estado insistiendo en que no se escuchó en su momento una serie de informes técnicos sobre la zona federal de Texcoco. Es cierto, porque nos estamos enterando o estamos viendo el tema de Ahorita. fondo apenas ahorita. Exactamente. Por ejemplo, llevamos estudiando muchos años el tema de los hundimientos del suelo de la ciudad, ¿no? Porque nos estamos hundiendo, nadie lo sentimos, pero es una velocidad de hundimiento que representa uno de los fenómenos más graves a nivel mundial. La zona oriente tiene hundimientos hasta de 40 centímetros por año. Bueno, veíamos hoy el estudio de la UNAM que se estaba 40 presentando precisamente centímetros. sobre qué es el peor lugar para poder construir un Así es. aeropuerto. Exacto. 40 centímetros por año implicaría que en 5 años pierdes 2 metros de altura. Es algo realmente catastrófico para la infraestructura, pero sobre todo para el desagüe. Entonces, ubicar el aeropuerto en lo que era una zona natural de regulación,
porque era un lago. Y que además la vocación es precisamente de regulación hidrológica, pues implica un riesgo muy alto. ¿Quién va a asumir ese riesgo? En mi caso, estoy convencido que los costos asociados a esa decisión van a ser altísimos y no están evaluados. Y los vamos a tener que ir haciendo conforme se avance, ¿no? Déjame ahí plantearle entonces a Rosario Francisco, porque ustedes están completamente a favor de la construcción en Texcoco, pero aquí nos está planteando José Luis un riesgo muy claro, muy real, respecto a que no es un lugar idóneo para construir el aeropuerto. La primera premisa es que no hay ningún lugar idóneo para construir un aeropuerto. No hay lugares idóneos que se ha tenido que ganar terreno al mar para construir las nuevas grandes terminales. Hong Kong, Ámsterdam, casi todos los aeropuertos en Asia se están teniendo que ganar al mar porque ya no hay espacio donde construir. Ese es el grave problema. Un aeropuerto es una instalación demasiado grande y no hay los terrenos disponibles en las cercanías de las ciudades para poder instalar ese tipo de infraestructura a nivel. Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer? Soluciones como robar espacio al mar. Aquí se ha tenido que robar espacio a un vaso salino, que es lo que era, ¿no? Una lagunilla de regulación. Es decir, es la única opción posible. Es la única opción posible y cercana. Es la que nosotros vemos en base a los análisis que cumple con los mayores consistencia con los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué dices, José Sí, Luis? nada más quería comentarte que a mí me tocó, tuve la oportunidad de estar al frente de la Comisión Nacional del Agua. Claro. Esta discusión del nuevo aeropuerto se tuvo en el último tercio de la administración de Calderón, el proyecto actual, que por cierto es muy distinto al proyecto de Fox del 2000 que discutimos Así tú y es, yo sí, claro, hace en aquella 18 época. años, cuando Así tú es. defendías. Porque es que el debate tiene décadas. Es o sea, un que punto es importante 18 decirlo. años ustedes estaban debatiendo este mismo tema No, y seguimos. Tizayuca No. o Texcoco. Y Y Rosario apoyaba sí, claro. el proyecto de Tizayuca, como lo Tizayuca, dije, pero ¿no? A mí me Sí. tocó entregar en el equipo de transición de Calderón a Peña Nieto un documento técnico de la Conagua que decía, hablemos de la idoneidad, decía, la ubicación del aeropuerto en la zona federal es incompatible con la vocación reguladora y ecológica del área. Y, por cierto, hay el programa famoso de ordenamiento ecológico general del territorio que emite la Semarnat. Es un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Dice expresamente esa zona, dice el número, el tipo de zona, dice su vocación es de recuperación ambiental. ¿Cómo es posible que en la manifestación de impacto ambiental que se aprueba y que se menciona el programa de ordenamiento, se aprueba un proyecto que es incompatible? Ese es el problema, Francisco. No se consideró no en esto cuanto a que la se había idoneidad investigado aérea, antes. sino Sí. a la compatibilidad del sitio en función de la vocación del uso del suelo, ¿no? ¿No se consideró lo que se había investigado antes? Claro que José no. Luis? ¿No Yo, se retomó? yo entregué un documento firmado que decía es incompatible. Ese documento lo tomaron y no lo leyeron. ¿Por qué? Porque la decisión estaba tomada. Entonces, la manifestación de impacto ambiental, que es lo que a mí me duele mucho, porque estuve también en la Secretaría, Sí. se convierte Medio Ambiente. en un documento de trámite. Es decir, se tiene que hacer porque lo ordena el presidente José Luis, y todos se alinean. Rosario, creo que tenías algo que decir al respecto. Perdón. Le estaba viendo Sí, con ganas de contestarle. No, lo que yo quería decir es que este proyecto se ha cancelado varias veces. O sea, yo me acuerdo que se canceló en el 85. Lo cancela Salinas de Gortari, precisamente, que era secretario de Programación y Presupuesto. Era Él lo la cancela. tercera línea, No, pero era ya sobre Texcoco. Entonces, Texcoco 3, o 2. Texcoco. Porque desde el Sí, 69 desde el empezó. 69 No, empezó o sea, así, ayer pero tuvimos esa una mesa que nos decían, tiene eso 50 ya- años el sí, debate. Exacto. Eso ya estaba, ya había motoconformadoras, ya se estaba haciendo y se cancela. Uno, se vuelve a cancelar en el año 2001 por Fox. Y luego, ahora estamos en ese debate. Y bueno, a mí me llama la atención, y perdón que lo diga, pero todos estos años la gente que salía a decir, no, que no se haga ahí y tal, y pasaban, y en el interregno, ¿qué sucede? Aquello era un muladar. Entonces tampoco es que digas, es que es una prioridad. Para nadie fue una prioridad, nunca se hizo, nunca se continuó el plan Texcoco. Entonces, bueno, de dejarlo ahí como era, pues ahí fueron a dar los desechos del terremoto del 85. Una zona en abandono. Una zona en abandono, entonces, pues obviamente esta vocación de la que habla José Luis, pues ahí estaba, pero nadie la utilizó. Bueno, yo y sí, nunca se yo hicieron ese tipo de cosas. Bueno, Yo sí, cuando no, me no tocó, se sí me- continuó, A ver, y como dice Paco,
digo, no es el mejor lugar que tal vez, pero ya estamos ahí. Y hay otros lugares en el mundo donde se han hecho este tipo de aeropuertos. No significa que sea lo ideal, significa ¿Qué es lo posible? que es lo posible, exacto. Desgraciadamente, pues no hay muchos lugares donde hacerlo. Y aquel del que hablábamos, ese ya no es lugar. Y esa es una pena. A ver, Paco. No, y abordándolo ya con mucho pragmatismo, en su momento Para México apoyó el aeropuerto de Tizayuca porque creíamos que ese emplazamiento y ese gran proyecto de ese momento funcionaba. El día de hoy estamos en una disyuntiva totalmente diferente. Ya ahorita es una discusión si va a continuarse una obra que ya está comenzada, que ya está estudiada, que ya está en desarrollo, o vamos a empezar de cero una aventura como la que tuvimos hace muchos años con el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, que finalmente no funcionó, ha demostrado su inoperancia. ¿Qué obtuvimos del Sistema Metropolitano de Aeropuertos? Un aeropuerto de Querétaro que está totalmente desconectado de los núcleos poblacionales, ha generado un poco de vocación carguera y ha generado vocación ya más en firme de reparación de aeronaves. No es un aeropuerto que maneje masas de pasajeros. El aeropuerto de Puebla está completamente desconectado de los centros poblacionales. El aeropuerto de Cuernavaca, ni qué decir, aeronáutica y físicamente a la población está desconectado. Es un área totalmente mal pensada donde pusieron ese aeropuerto. Lo único que se alcanzó a desarrollar fue el más complejo, que es Toluca. Sí. Toluca es el que está más sensiblemente conectado a los centros poblacionales. Subutilizado, según ha dicho el próximo gobierno. Por su misma complejidad. Se han sacado inclusive ahí operaciones a Europa que tuvieron una cantidad de vida muy corta, porque las particularidades de Toluca hacen muy difícil la operación aeronáutica en ese aeropuerto, operación en masa. Y aparte, suma eso la lejanía de la Ciudad de México que obtienes, pues un aeropuerto donde los operadores se salen y van a buscar slots donde tienen pasaje, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo nada más quisiera aclarar aquí, contestando un poco lo que afirma Francisco y Rosario sobre la zona federal. Efectivamente, muy abandonado el plan durante muchos años, más que nada por las crisis económicas, porque el plan se aprueba en el 71 y luego vienen las crisis recurrentes y dejan de invertir, abandonan el proyecto con Gerardo Cruz, que tú lo conociste muy bien, y luego me toca a mí, como director de la CONAGUA, retomar todo lo del plan Lago de Texcoco y convencerme que esos postulados que dieron origen al decreto son más vigentes que nunca hoy. Porque precisamente hoy es cuando tenemos el problema. ¿Por qué? Por una ciudad que ha crecido anárquicamente, de manera verdaderamente explosiva, que ha ocupado gran parte del Valle de México y que queda un espacio libre, que es la zona federal, que tiene una vocación ecológica y que debíamos de haber respetado. ¿Cuáles son los intereses detrás del aeropuerto ahí? Pues me dicen, no, pues es un aeropuerto que dé mejor servicio. Yo sinceramente eso lo dudo mucho. Yo creo que hay otros intereses muy detrás de todo esto, aquí, en torno al proyecto que lamentablemente... Aquí veo que hay una disyuntiva, porque tú no estás planteando lo que es el daño ecológico y ambiental que generaría esta construcción. Hidrológico. Hidrológico. Ustedes nos plantean el daño que generaría sobre la industria. ¿Cómo pones sobre la balanza las dos cosas? Claro. Es decir, por un lado puedes generar este impacto sobre la ciudad, y por otro lado el impacto sobre las aerolíneas. Sí, porque la disyuntiva para la gente, para los votantes de la como voto, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Bueno, en función de costos también. Claro. En función de costos. En función de costos, ¿no? Es que no es solamente eso. A ver, José Luis, tú lo has dicho hasta en tus artículos. O sea, ya está en operación y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. De acuerdo, totalmente. Exacto, en materia de hidrología y de ecología y tal. O sea, sí se puede, sí hay salida. Tampoco es que digas, vas a tapar ahí. ¿Cuánto ya no cuestan esas salidas? A ver, de alguna manera ya están pues cuantificadas, de alguna manera lo que se ha cuantificado. Una parte pequeña. Pero te voy a decir una cosa, el otro daño del que habla Paco es, o sea, haces Santa Lucía, sacas a toda esa gente, cancelas Texcoco, pagas lo que tengas que pagar, te llevas todo el tema de los inversionistas de calle y luego haces un aeropuerto que, como todos los demás que ya mencionó, no va a servir, porque no va a haber esa interconexión, porque además tenemos problemas, ¿no? Tenemos problemas en el espacio aéreo, tenemos problemas para conectar en tierra, entonces la disyuntiva no es buena. O sea, es el malo y el peor. Pues parece que estamos en el peor de los mundos posibles, Francisco. Y también hay que observar algo, el eslabón más débil de toda esta cadena aeroportuaria que está propuesta es el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. El aeropuerto actual en la Ciudad de México está construido sobre el lecho del lago seco, sin tecnología. Se construyó la pista sobre la costa seca, tiene tecnologías constructivas de todas las épocas. Ese aeropuerto está en operación aproximadamente en 1916, ahí voló el presidente Madero, la primera vez que un jefe de Estado sube un avión. Tenemos de todo ahí. Los aviones vuelan sobre áreas densamente pobladas. Sí.
Este plan que salió de Airbus plantea una aproximación, regresar ahora hacia elevación más alta, los cerros que están hacia el norte, hacia el este de las lomas, y vamos a volver a tener problemas de ruido, que ya se habían logrado mitigar, aeronaves volando cerca del centro de la ciudad, a muy baja altitud, con aeropuerto cerrado 45, 50 días al año por neblina. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos buscando? Yo creo que ¿A ti no te gusta la opción de Texcoco? Ya lo explicaste. No me gusta hace muchos años, pero voy a explicar algo respecto a lo que dijo Rosario. Por favor. El tema de la decisión estaría en el balance económico. Poner en una balanza cuánto me cuesta abandonar Texcoco y cuánto me cuestan las otras opciones. Lamentablemente, quienes vamos a participar o quienes han participado no tienen esa información, pero yo sí tengo muchas dudas sobre las decisiones aeronáuticas, lo digo con mucho respeto a los especialistas, porque el proyecto original del 2000, que conoció muy bien Rosario, y Francisco mejor que nadie, estaba en orientación noreste-suroeste, que son los vientos dominantes en el Valle de México, sobre todo en febrero y marzo. Febrero loco, marzo otro poco. Este proyecto lo presentan de repente girando casi 45 grados las pistas. Nada más que al girar 45 grados las pistas es lo que interfiere completamente y saca de operación la base militar y desaparece el lago Nabor Carrillo como lago de espejo permanente de agua, hábitat de aves migratorias y generador de un microclima. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el costo ambiental de los servicios ambientales? ¿Cuál es la pérdida de los servicios ambientales del lago Nabor Carrillo? Nadie lo evaluó. ¿Cuál es la pérdida de Santa Lucía? Porque va a dejar de operar y habrá que remediar el sitio y desmantelarlo. Pero además hay que desmantelar y hay que remediar el sitio del actual aeropuerto, un aeropuerto que está en operación. ¿Cuánto cuesta eso? Nadie lo ha dicho. Nos vamos a quedar sin tiempo, estamos prácticamente a 3 minutos de que se nos acabe la mesa y veo que Pues una ampliación, un punto por favor. común, no se pueden poner de acuerdo y finalmente los puntos están opuestos, es la realidad. No, pero yo sí tengo que decir algo sobre eso que dijiste de Santa Lucía al final. No es cierto. Lo único que se deja de hacer en Santa Lucía, si hay Texcoco, son las operaciones de ala fija. Ese es todo. Todo lo demás se queda. Entonces no es cierto que se desmantela Solo la Santa Lucía. rotativa. Lo único que pasa es que las operaciones de ala rotativa salen de ahí, que son pocas. Bueno, nos luego queda me un explicas minuto, la ala un minuto, rotativa. así que Conclusiones. unos segundos para cerrar. El aeropuerto de Texcoco, con todos los estudios que hay a favor de Lucía, a favor de Texcoco, es el que muestra las mejores condiciones técnico-operacionales y nos da la seguridad a nuestros pasajeros, y nos da regularidad, y nos da permanencia de la industria y crecimiento durante más de 5 décadas. Rosario, unos segundos. Gracias. Bueno, yo lo que creo es que no hay lugar ideal. Ya estamos en la carrera de despegue, ya estamos con la nariz arriba. Y te digo una cosa, yo confío completamente en lo que dicen los pilotos. ¿Por qué? Porque son los que están allá arriba y los que nos llevan allá arriba y los que sí me pueden decir, allá hay un riesgo. José Luis, para cerrar. Mira, si se decide Texcoco, que yo lo tomaría, como dice Rosario, como una decisión de Estado, simplemente que se sepa que los costos ambientales e hidrológicos van a ser costosísimos, probablemente más que el propio aeropuerto, que no están valorados. Y que yo digo que esto nos está sirviendo para meternos a fondo en esos problemas que hemos señalado Sin duda. y que en los 6 años de esta administración no hemos escuchado. Algo que tendríamos y no que haber nos hicieron debatido caso. hace bastante tiempo. Sí, la verdad. Sí, sin duda, sin duda. Te tuvimos que haber dado este debate hace Unos 18 5, 6, años. 7 años. Pero bueno, les agradecemos 6, por haber que estado 18 aquí. lo tuvimos. Por eso, pero no hubo este debate. Francisco, Rosario, José Luis, gracias. 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 Víctor, Muchas gracias. gracias. Gracias por Muchas habernos gracias. acompañado. Gracias, Rosario. Mañana, tercer día de la consulta, y aquí les seguiremos informando. El domingo por la noche habrá información cuando cierre este ejercicio. Buenas noches. Gracias.